Bienvenidos, mi nombre es Luciano Bernal y hoy hablaremos sobre la experiencia número 3 del laboratorio de transferencia de calor. Este trata de la potencia emisiva en función de la temperatura superficial de algún cuerpo. Este laboratorio se basa en la radiación, pero ¿qué es la radiación? Es un fenómeno de transferencia de calor en el cual la propagación de energía se da en forma de ondas electromagnéticas que se propagan a través del vacío o de un medio material. Puede ir de un elemento frío a uno con mayor temperatura y viceversa, y además la transferencia de calor es a la velocidad de la luz. La radiación, en este caso la radiación térmica, se basa en la ley de Stefan Boltzmann, donde nos dice que la potencia emitida es igual a la emisividad, que es igual a una relación entre la potencia emitida de algún cuerpo en relación a la potencia emitida por un cuerpo negro a cierta longitud de onda y temperatura, por la constante de Boltzmann, que la tenemos acá, y la temperatura en Kelvin a la cuarta. Y por otro lado tenemos el factor de forma, que es una relación entre el emisor y el receptor, ya que la potencia emitida no es la misma que la recibida. Esta va a ser una fracción de la otra, dependiendo de la distancia, del ángulo entre las normales de la superficie, etc., de la geometría y eso. Para diferencias finitas tenemos esta fórmula, en los cuales el ángulo θi y θj son los ángulos formados por las normales y r es la distancia entre las superficies. Para comenzar, medimos las condiciones iniciales. Luego, encendimos el banco de trabajo Hamden y el multitester, que nos dará el voltaje del receptor. Para esta experiencia tendremos 4 tipos de mediciones. La primera, de una distancia entre la fuente y el receptor de 15 centímetros. La segunda medición, una distancia entre la fuente y el receptor de 30 centímetros. La tercera y cuarta, a una distancia de 30 centímetros entre la fuente y el receptor, con una variación en el ángulo de incidencia de 20 grados y menos 20 grados. Para las 4 mediciones se anota la intensidad cada un minuto para que se pueda estabilizar y el voltaje de la fuente y el receptor, datos que veremos más adelante. Tabulando las mediciones realizadas, tenemos los valores de voltaje de fuente, voltaje del receptor, potencia de fuente, potencia del receptor, y mediante la tabla mostrada anteriormente tenemos la temperatura de la fuente, todas ellas medidas a una intensidad entre 6,4 y 8, cada 0,4 de intensidad. Como podemos observar, existe una gran diferencia entre la potencia del receptor a 15 centímetros y la potencia del receptor a 30 centímetros. Podemos decir que existe una relación entre la distancia entre el receptor y la fuente con la potencia. A menor distancia habrá una mayor potencia. Para el caso de la variación del ángulo, en teoría y por simetría, las
la potencia del receptor debiese ser la misma, pero como podemos observar, estas difieren un poco. Con las mediciones anteriores podemos calcular la emisividad del cuerpo a estudiar, sabiendo que la emisividad depende de la posición, la forma y la geometría del cuerpo estudiado. En este caso, nosotros utilizaremos el valor promedio de la emisividad para los cálculos futuros. Los factores de formas obtenidos difieren en gran cantidad con los factores de forma teóricos dados por la literatura. Pese a ello, existe una relación en que a mayor distancia el factor de forma disminuye, lo que ocurre en ambos casos. Y cuando se cambia la orientación entre el receptor y la fuente, este también disminuye, lo que ocurre en ambos casos. Como conclusión, podemos decir que existe una relación entre la posición de un objeto con la potencia, debido a que a mayor distancia la potencia disminuye. Y la potencia también disminuye con la dirección entre la fuente y el receptor. Además, tenemos grandes fuentes de error en esta experiencia, debido a la sensibilidad del receptor, el cual capta la radiación emitida por las luces por las paredes, incluso desde nuestros mismos cuerpos, arrojando así una gran diferencia como pudimos observar entre los factores de forma teóricos y experimentales.